La sirvienta Bella estaba barriendo el suelo en uno de los pasillos lejanos de la mansión cuando de repente escuchó el agudo sonido de vidrio rompiéndose. Su mano, que sujetaba la escoba, dio un brinco, y un escalofrío desagradable recorrió su espina dorsal. Bella sabía cómo reaccionaban normalmente los dueños ante el daño a la propiedad. Cualquier rotura o daño era considerado una catástrofe. Los sirvientes podían enfrentar un castigo serio, a veces llevaba al despido, otras veces solo una reprimenda, pero siempre venía acompañada de humillación. ¿Qué ha pasado allí?, susurró para sí misma, apretando el mango de la escoba. En el pasillo, a unos 50 metros de ella, se escucharon pasos apresurados. Bella miró hacia la penumbra. Era Alice, una de las sirvientas, que caminaba rápidamente, con el rostro tenso y casi asustado. Bella incluso se apartó al ver que Alice, sin notar el obstáculo, pasaba apresuradamente junto a ella. Bella se dirigió hacia la fuente del sonido y encontró un jarrón de porcelana roto en el suelo. Era un artículo caro que Bella solo conocía de lejos, un jarrón antiguo que una vez perteneció al bisabuelo de la actual cabeza de la familia, Narváez Sr. Nadie se atrevía a tocarlo innecesariamente, y mucho menos romperlo. El corazón de Bella se hundió. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, nuevos pasos resonaron en el pasillo. El sonido, pesado y confiado, solo podía pertenecer a Carlos, el hijo mayor del dueño. Bella había entrenado durante mucho tiempo para reconocer los pasos de los residentes de la mansión. Eso le ayudaba a entender qué esperar y cómo actuar de la mejor manera. Carlos llevaba zapatos de cuero con tacones ruidosos que coincidían con su carácter serio, y siempre caminaba con un aire de soberbia, como si estuviera seguro de que el mundo le perteneciera. ¿Qué demonios?, su aguda voz resonó cuando se detuvo a medio camino hacia Bella. ¿Quién hizo esto? Una mueca de desdén apareció claramente en el rostro del joven, enmarcado por su espeso cabello oscuro. Vio a Bella de rodillas, ya tratando de recoger los trozos del jarrón, y la furia brilló en sus ojos. «Tú», gritó, señalando los fragmentos. «¿Cómo te atreves a tocar el jarrón de la familia, tonta?» Yo no lo rompí», finalmente logró decir, sintiendo que su garganta se apretaba por el miedo. «¿Qué quieres decir con «no lo rompí»?» Carlos miró alrededor, como si buscara a otra persona con quien hablar, pero no había nadie más. «Eres la única aquí. No veo a nadie más». Bella respiró nerviosamente. Estaba claro que el joven ya se había decidido. Bella era culpable, y las excusas no importaban. Bella recordó cómo había sido en el orfanato, cuando la cuidadora sospechaba de cualquiera ante la más mínima oportunidad. La mayoría de las veces eran los niños más callados y retraídos los que se metían en problemas. Apretó los labios, tratando de no mostrar el miedo que de repente la invadió. «Perdón, pero yo llegué cuando escuché el vidrio romperse. No soy culpable». Aún decidió protestar, aunque en voz baja. «Cállate», la interrumpió Carlos. «Ustedes, las sirvientas, siempre están pretendiendo ser inocentes. Tenemos que verificar si fueron tus manos gordas las que lo dejaron caer. ¿Tienes idea de cuánto valía? Es más viejo que tú, tal vez incluso el doble de viejo». Bella bajó la cabeza. Apenas podía contener las lágrimas, pero Carlos continuó con su perorata. «Puede que hayas comenzado a trabajar aquí, pero ya has causado suficientes problemas. Primero, manchaste la alfombra en la sala cuando llevabas café a mi padre, y ahora has roto el jarrón. La alfombra había sido manchada una vez, pero había sido culpa de Alice, quien accidentalmente chocó con Bella mientras pasaba con la bandeja. Nadie creyó que fue un accidente, y en lugar de eso, culparon a Bella. La chica forzó su memoria. ¿Podría no haber sido un accidente, sino una trampa deliberada? «Yo no toqué el jarrón», repitió en voz baja, convocando lo último de su valor. «Vi a Alice pasar, pero...» «Cállate», casi gritó, su voz resonando por las paredes del pasillo. «No te atrevas a culpar a los demás». Bella intentó decir otra palabra,
pero Carlos la empujó bruscamente en el hombro. No fue fuerte, pero sí suficiente para hacerla perder el equilibrio y sentarse en el suelo junto a los fragmentos. Los recuerdos de su infancia, cuando la cuidadora hacía lo mismo, empujarla o abofetearla por cualquier cosa, volvieron con toda su fuerza. Las lágrimas se agolparon en sus ojos y rodaron por sus mejillas, pero Carlos no parecía detenerse. «Recoge todo y recuerda», dijo fríamente entre dientes, mirándola desde arriba. «La próxima vez, te echaré de esta casa y estarás mendigando en la calle. ¿Entendido?». Bella cerró los ojos y solo asintió, tratando de no derraparse frente a él. Un momento después, Carlos dio media vuelta y se alejó por el pasillo, sus botas resonando fuerte. Por el sonido de sus pasos, estaba claro, estaba furioso más allá de todo límite. Cuando desapareció al final del pasillo, Bella dejó escapar un fuerte suspiro, sintiendo como su pecho se apretaba y sus manos temblaban. Las lágrimas seguían cayendo y no podía detenerlas, y ante sus ojos apareció una imagen: pasillos estrechos en el orfanato, luz tenue, rostros indiferentes por todas partes. Sus crueles compañeros de clase le susurraban a sus espaldas, llamándola gorda y vaca torpe. Era su pasatiempo favorito, humillar a alguien que no podía defenderse. Las lágrimas cayeron al suelo, y Bella inconscientemente mordió su labio. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, sacó un pañuelo del bolsillo de su uniforme, se secó los ojos y, mientras sollozaba en silencio, comenzó a barrer los fragmentos. Ni siquiera había terminado de limpiar cuando aparecieron dos otras sirvientas, Alice y su amiga Cálida. Por sus miradas burlonas y risitas, Bella entendió, habían visto o al menos sospechaban lo que había pasado. Alice lanzó a Bella una mirada despectiva y astuta. «Bueno, torpe Bella, otra vez metiste la pata», siseó Alice entre risas. «Un artículo tan caro». «Sí, claramente las manos de alguien no están en su lugar. Espero que ya hayas dicho adiós a la idea de seguir trabajando aquí». Cálida se rió, saboreando la humillación de Bella. «¿Por qué haces esto?», preguntó Bella en voz baja, bajando la mirada. «Todos aquí deberían entender que deben conocer su lugar. Si alguien no tiene sentido de la belleza, debería volver a donde pertenece. De lo contrario, encontrarán a algún huérfano perdido y...». Suspiró dramáticamente, como si estuviera profundamente triste por lo sucedido. Con cada palabra que Alice decía, la mente de Bella se llenaba de recuerdos del pasado: el dormitorio pequeño en el orfanato, las literas de hierro con resortes de malla, las sábanas siempre grises, el olor del comedor, donde servían albóndigas de una composición desconocida una vez a la semana. Recordaba estar sentada sola en la esquina del comedor, nadie quería sentarse con ella. Bella, apartando la mirada, continuó presionando en silencio la pala con los fragmentos. Alice y su amiga se rieron y se fueron a atender sus asuntos. Cuando Bella tiró los fragmentos, sonó una campana, una que usaban los cocineros para llamar a los sirvientes a poner la mesa. En el desayuno de hoy, solo Carlos estaba presente, ya que su padre aún no había bajado. Bella estaba colocando los platos y utensilios en el comedor. La puerta del comedor se abrió de golpe, y Vito, el hermano menor de Carlos, apareció en el umbral. Estaba despeinado, una camisa arrugada, desabrochada en la parte superior, el cabello revuelto. Las ojeras bajo sus ojos mostraban que no había dormido mucho. Un fuerte aroma a alcohol y perfume caro quedaba detrás de él como una nube. «Hola, hermano», dijo Carlos secamente, sin levantar la vista. «Veo que te lo estás pasando bien. O mejor dicho, quemando el dinero de papá, como siempre». Vito sonrió con esa mueca burlona. Se sentó y se reclinó en su silla, claramente aún no sobrio. «Sí, tuve un par de fiestas interesantes», sonrió. «¿Qué pasa, celoso? ¿O prefieres tu rutina aburrida?». Carlos exhaló ruidosamente. «¿Rutina aburrida?». Carlos levantó una ceja y cruzó los brazos sobre el pecho.
Está ahí para que papá pueda dormir tranquilo, sabiendo que las cosas no se vendrán abajo mientras tú estás de fiesta. Ten en cuenta que está muy enfermo y no tiene tiempo para tus tonterías. Entiendo perfectamente. Pero él me quiere, querido hermano. Y sin duda cree en mis habilidades y talento. ¿Qué ilusiones son estas, Vito? Carlos frunció el ceño. Yo trabajo duro para encontrar socios, negociar con los empresarios, mientras tú... Se detuvo de golpe al ver la sonrisa descarada de Vito. ¿Crees que solo el talento te alimentará por el resto de tu vida? Por ahora, me está alimentando, sonrió el hermano menor. ¿O ya has olvidado que el año pasado fui yo quien logró convencer al señor Linnell de invertir en nuestro nuevo proyecto? ¿No fue tu aburrida rutina la que casi lo aleja? Carlos se sonrojó de ira y al recordar esto, parecía encogerse por dentro, lleno de resentimiento. El sonido de pasos detrás de ellos anunció la llegada del señor Narváez. Entró en el comedor, apoyado en un bastón. Las arrugas alrededor de su boca y la mirada cansada en sus ojos revelaban su mala salud, pero aún se mantenía erguido con orgullo. ¿Qué pasa aquí?, gruñó el padre, cambiando su mirada de Carlos a Vito. Lo mismo de siempre, Carlos desvió la mirada. Tu hijo menor llega a casa borracho justo antes del amanecer. El padre se acercó a la mesa, suspiró en silencio y tocó suavemente el codo de Vito. Me alegra que estés aquí, Vito. Solo espero que no te estés metiendo en una vida desordenada. Vito asintió, tratando de parecer indiferente, pero había un destello de orgullo en sus ojos. Carlos apretó los puños bajo la mesa. Sí, mi padre realmente trata a Vito con más calidez, pensó. ¿Y ni siquiera me saludas, papá? Carlos soltó sarcásticamente, tratando de devolver la conversación a sí mismo. Me alegra verlos a ambos en el desayuno, respondió el padre con brusquedad. Quería discutir algo importante, necesitamos asegurar nuevos contratos. Vito, encárgate de esto, tienes un talento para encontrar socios potencialmente rentables. Carlos, no olvides revisar los informes financieros, como siempre haces con tanto esmero. Por supuesto, gruñó Carlos, sintiendo claramente que nuevamente la tarea se asignaba a favor de Vito. El padre se sentó a la mesa y dijo, aprecio, Carlos, que lleves las cuentas y tengas todo bajo control, pero si queremos expandirnos, necesitamos un enfoque más flexible. Vito, tus ideas podrían llevarnos a un nuevo mercado. Por favor, trata de no sobreindulgir en la vida nocturna, cuento con tu energía, pero en la dirección correcta. Vito tosió, asintió casi en serio, pero la sonrisa en las comisuras de sus labios mostraba que muy poco lo detendría. El resto del día pasó lentamente, de manera dolorosa. Bella corría por la casa, haciendo recados, mientras los miembros de la familia estaban inquietos. El hijo mayor caminaba con una expresión de piedra. Vito se fue después del desayuno. Desde la oficina del patriarca de la familia se escuchaban voces altas. La enorme puerta de roble no amortiguaba los gritos. Siempre has puesto a Vito por encima de mí. Carlos gritó con enojo. Incluso ahora, cuando actúa abiertamente como un desperdicio de vida imprudente, lo perdonas y le haces la pelota. No le hago la pelota, respondió su padre cansado, con la voz llena de decepción. Es completamente irresponsable. No puede pensar en el futuro. Y aún así no te importa gastar dinero y tiempo en él, pero para mí... Carlos pareció ahogarse con su propio resentimiento. Probablemente incluso tienes planes de pasarle toda la empresa. ¿Qué tiene que ver la empresa con esto? Finalmente, su padre habló, y en su voz había un dolor evidente. Admítelo, no te importa la empresa, lo que quieres es poder. Y me cuesta decir esto, pero eres demasiado como yo. Tan terco, tan implacable. Y tan capaz de... De repente se detuvo, guardando silencio durante unos segundos. De cosas horribles. ¿Qué cosas? Carlos explotó. ¿De qué hablas? Un silencio opresivo siguió,
antes de que su padre hablara más suavemente pero con firmeza. No hagas preguntas cuyas respuestas no te gustarán. A la mañana siguiente, cuando la familia Narváez terminaba el desayuno, Bella trajo una carta del correo y la colocó sobre la mesa de café. Pero el señor Narváez exigió: «Chica, tráemela ahora mismo». Interesante, ¿quién sigue enviando cartas en papel hoy en día? Bella dijo en voz alta, sacudiendo la cabeza. Tomó la carta y se la entregó al anciano. Tan pronto como echó un vistazo al sobre, su rostro cambió. Sus dedos temblaron, como si estuviera en medio de un espasmo. Por un momento, Bella pensó que el señor Narváez estaba a punto de dejar caer la carta. Rápidamente rasgó el sobre, sacó la carta, la giró en sus manos y la volvió a meter, ni siquiera leyéndola un segundo. Carlos, sentado cerca, preguntó ansioso: «Padre, ¿qué pasó?». Pero el anciano permaneció en silencio, apretando los labios en una fina línea. Luego se levantó, y Bella notó que sus piernas temblaban. Dio un paso hacia la escalera que conducía a la oficina en el segundo piso, pero su rostro de repente se contrajo en un espasmo. Su pierna izquierda pareció ceder, el señor Narváez tambaleó y cayó. Horrorizados, Bella y los demás corrieron hacia él. Carlos agarró a su padre, y Vito, palideciendo, intentó ayudar. La carta resbaló de su bolsillo, y durante una fracción de segundo, Carlos notó el nombre Montoya en el sobre. El anciano inmediatamente arrancó la carta y la metió en el bolsillo interior de su chaqueta. «Papá, ¿estás bien?». La voz de Carlos sonó desesperada. El anciano empresario solo asintió y murmuró: «A la habitación, llévenme allí». Sus hijos, ayudándose mutuamente, lo levantaron y lo llevaron al segundo piso hacia su dormitorio. Alice, la sirvienta, lo siguió rápidamente, llevando el botiquín de primeros auxilios. Alice le administró una inyección, el señor Narváez se sintió mejor y todos salieron de su habitación. Las caras de los hijos estaban tensas. Mientras su padre descansaba en su habitación, comenzó un susurro desesperado entre los hermanos en el pasillo, que fue subiendo de volumen. «La enfermedad está avanzando», Vito movió la cabeza. «Este es el tercer ataque en una semana». «¿Crees que no lo sé?». Carlos se burló. «Ya no puede dirigir el negocio como antes. La pregunta es, ¿quién heredará la empresa? No dejaré que tú, el borracho, lo tires todo». Vito apretó los puños, pero aparentemente recordando que su padre estaba en la habitación contigua, se contuvo. «Cállate». Vito siseó. «No dejaré que la empresa sea para ti». «Ya veremos», murmuró Carlos, y luego se dio la vuelta. Los siguientes días pasaron de forma relativamente tranquila. El patriarca de la familia permaneció en su habitación, recibiendo tratamiento, mientras sus hijos intentaban demostrarle que cada uno de ellos estaba listo para hacerse cargo de la empresa. Carlos tomó la iniciativa en los asuntos de negocios, pero todo lo que hacía parecía insípido y ordinario. Vito, por su parte, intentaba dejar de lado las fiestas y los vicios, concentrándose en proyectos y asegurando algunos pequeños acuerdos con el consentimiento de su padre. Parecía que intentaba demostrar su fiabilidad, pero aún mantenía su hábito de salir de fiesta, solo que ahora lo hacía de manera más silenciosa. Sin embargo, una noche ocurrió un evento que cambió todo. Ya pasaba de la medianoche cuando Bella dormía en su pequeña habitación en los cuartos de los sirvientes. De repente, el rugido fuerte de un motor y un horrible chirrido de metal la hicieron saltar de la cama. Algo potente chocó contra la pared o, más precisamente, contra la parte acristalada del salón. Hubo un estruendo, el sonido de cristales rotos y el rechinido de llantas. Bella corrió hacia la ventana. Desde su pequeña casa podía ver el camino central. Lo que vio fue impactante: un Porsche 911, el que Vito había recibido de su padre, había destrozado la pared de cristal del salón y se había estrellado directamente contra la casa. Pronto, las luces se encendieron por todas partes y comenzó el alboroto en el jardín. Bella corrió hacia la mansión.
Cuando llegó al salón, vio un desastre monstruoso, fragmentos de vidrio por todas partes, la pared destrozada, muebles movidos, y el coche de Vito, con el frente abollado y humeando por el impacto, estaba justo en medio de los escombros. La puerta se abrió un poco y Vito, claramente borracho, salió tambaleándose. Una chica, vestida a medias con un conjunto provocador, gritó de miedo y se aferró al asiento, sorprendida por lo que acababa de suceder. El patriarca de la familia, aunque apenas podía moverse después de sus ataques, logró bajar las escaleras cojeando, apoyándose en su bastón. Y cuando vio la escena, su rostro se retorció de furia. ¿Qué has hecho?, siseó, casi sin poder hablar. Lárgate de aquí. Vito, tambaleándose, intentó decir algo, pero solo salió de su boca un conjunto de frases ininteligibles. Los guardias lo atraparon por debajo de los brazos. Su padre se hundió lentamente en el sofá, cubriéndose la cara con la mano y tratando de calmar su respiración. Parecía que si esto continuaba un momento más, otro ataque ocurriría. Cuando los guardias trajeron a Vito al sofá, el señor Narváez, con la voz elevándose a un grito, dijo: «Hasta que te pongas en orden, no verás ni un solo centavo después de que me haya ido». ¿Me oyes? Ni un centavo. A la mañana siguiente, Vito despertó con resaca, dándose cuenta de la gravedad de su situación y recordando las palabras de su padre de que no vería ni un céntimo. De repente, comenzó a hacer intentos desesperados por rehabilitarse. Dejó de beber tan imprudentemente y decidió que era hora de impresionar a su padre con algunas pseudo-reformas. Comenzó a asistir a reuniones de negocios, familiarizándose con documentos, e incluso mostró algo de astucia al proponer iniciativas rentables. Se rumoreaba que había logrado asegurar un trato realmente lucrativo. Su implicación en la empresa fue recibida con cautela, ya que los socios y empleados de su padre conocían su reputación. Sin embargo, se notaba una mejora visible. El señor Narváez observó esto, expresando ocasionalmente satisfacción. «Finalmente, mi hijo menor ha crecido», dijo. «Tal vez haya esperanza de que asuma un papel serio en el futuro». Carlos vio esto con creciente resentimiento, sintiendo una vez más que podría ser dejado de lado. Sin embargo, quedaba un tema que Vito no podía resolver para parecer perfecto. Su padre sugirió: «Sería bueno que finalmente te establecieras, formaras una familia». Vito escuchó estos comentarios, y una cansada sensación de resignación brilló en sus ojos. ¿Casarme? ¿Con quién? ¿Con otra muñeca socialité? Papá nunca aprobaría un matrimonio así, pensó. La idea de matrimonio seguía rondando en su mente, pero no podía ver a una candidata adecuada. Pasó aproximadamente un mes, hasta que una noche, Vito volvió a beber. Desde que había decidido ponerse en orden, había intentado beber con moderación, pero la fatiga acumulada, el estrés y la presión de su padre y hermano hicieron mella. Calculó mal la cantidad de tragos. Ya entrada la noche, regresó a casa en taxi, apenas manteniéndose en pie. Necesitaba colarse en su habitación sin ser visto. Su padre a veces se despertaba por la noche y miraba por la ventana de su oficina hacia las luces del patio. Para evitar ser descubierto, Vito decidió usar la casa de la sirvienta, que estaba justo al lado de la entrada a la finca. «Solo dormiré allí esta noche, y por la mañana me escabulliré como si nada hubiera pasado». Pero tan pronto como entró en la pequeña casa, no pudo mantener el equilibrio y se desplomó directamente sobre el suelo. El estruendo sobresaltó a Bella, que dormía detrás de la partición. Ella saltó de la cama, salió de la habitación y encontró a Vito. Despertando rápidamente y sentándose en la cama, Vito inicialmente no entendió dónde estaba. Luego notó a Bella, que estaba sentada en una silla en la esquina, y de inmediato comprendió lo que había sucedido. Se tensó, como si esperara que ella corriera y se lo contara a todos. Pero Bella bajó modestamente la mirada y dijo: «No te preocupes. No le diré a nadie». Vito dejó escapar un suspiro de alivio.
Miró a su alrededor y notó que su mobiliario era el más barato, un colchón duro sobre una cama simple, la misma en la que él estaba acostado. ¿Por qué tuviste que hacer esto?, gruñó. Solo. Empezó, pero se detuvo. Vito notó su confusión y negó con la cabeza, como si pensara, qué extraño, comportamiento altruista. Pero casi de inmediato le ocurrió otro pensamiento, una idea que podría ayudarle a largo plazo para impresionar a su padre. ¿Y si me caso con Bella? La misma idea parecía absurda, pero cuanto más lo pensaba, más veía los beneficios. Si anunciaban su largo romance secreto, sorprendería a todos, pero fortalecería la imagen de Vito como alguien que busca sentimientos verdaderos, no riqueza y lujo. Su padre claramente se suavizaría al ver que se casaba con una sirvienta simple y modesta, no por su riqueza, sino por amor. «Oye, Bella», la llamó, levantándose de la cama. «Tengo una idea». Ella lo miró, sorprendida. «¿Qué idea?» «Casémonos», soltó Vito de repente. Bella se congeló, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Por qué?», empezó, pero Vito la interrumpió. «Mira, no finjas que no entiendes. Para mí, esta es una gran oportunidad para demostrarle a mi padre que he cambiado, que supuestamente tengo amor y que hemos estado escondiendo nuestra relación. Te pagaré lo que quieras. Puedes hacerte una liposucción, contratar un dietista», le echó una mirada crítica, como evaluando su figura ligeramente más llena. «Puedes pagar todos los tratamientos de belleza que quieras y luego vivir como quieras. Pero oficialmente, serás mi esposa. Y firmaremos un acuerdo prenupcial para que no puedas reclamar la herencia de mi padre». «Yo». Empezó ella, pensando en ello. «¿Estás de acuerdo?» Vito inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos y mirándola con atención. «Realmente necesito el dinero». «Acepto», dijo ella, encogiéndose de hombros. Por un momento, Vito notó un extraño destello en sus ojos. Pero, complacido de que todo iba según su plan, no le prestó atención. Unos días después, el señor Narváez decidió organizar una pequeña cena familiar en honor a su cumpleaños, invitando solo a la familia cercana, sus hijos, así como algunos socios comerciales de confianza. Su salud ya no le permitía realizar celebraciones lujosas y evitaba el alboroto innecesario. Bella, junto con las otras sirvientas, puso la mesa, organizando la vajilla de porcelana antigua, colocando copas de vino y platos con elaborados aperitivos. Vito ya estaba sentado junto a su padre. Le hablaba en voz baja y parecía que su padre lo escuchaba. En medio de la celebración, cuando todos ya habían comenzado a relajarse, Vito hizo una señal a Bella para que rellenara su copa de vino. Bella se acercó y se inclinó ligeramente para servir el vino cuando Vito, de repente, frente a todos, la besó en la mejilla. Bella, sorprendida, casi dejó caer la botella. El rostro de su padre mostró una verdadera sorpresa y las mandíbulas de los socios sentados frente a ellos se cayeron. Pero lo más llamativo fue la expresión de Carlos, se levantó como si fuera a protestar, pero en el último momento cambió de idea y se volvió a sentar, lanzando a Bella una mirada fulminante. En ese momento, Alice, la sirvienta, estaba recogiendo los platos vacíos. Cuando vio los labios de Vito tocar la mejilla de Bella, su rostro se puso pálido, y sus dedos se apretaron tanto que el plato que sostenía estuvo a punto de romperse. «Amigos, tengo un anuncio importante», dijo Vito con un tono ligeramente teatral, alejándose de Bella y poniendo su brazo alrededor de su cintura. «Bella y yo hemos estado juntos por mucho tiempo. Sí, lo mantuvimos en secreto porque no estábamos seguros de cómo reaccionaría la familia. Pero ahora no quiero mentir ni seguir pretendiendo. Nos amamos». El señor Narváez frunció el ceño. «Hijo, esto es inesperado. Nunca hubiera imaginado». Dirigió su mirada hacia Bella. «Chica, has trabajado para nosotros durante mucho tiempo, y te veía como una joven modesta y callada». Bella bajó ligeramente la mirada, murmurando,
lo siento por haberlo mantenido en secreto, teníamos miedo. No hay necesidad de disculparte, dijo él, dirigiendo una mirada penetrante a su hijo menor. Espero que sea serio, Vito. Sí, mucho, Vito asintió, tratando de hacer que su expresión pareciera sincera. Quiero casarme con Bella. Un murmullo bajo recorrió la mesa. Carlos frunció el ceño, con los puños apretados bajo la mesa. Uno de los socios comerciales sonrió y exclamó, «¡Felicidades!». Alguien más levantó una copa. El señor Narváez continuó sentado en silencio, sumido en sus pensamientos. Cuando la cena terminó y los invitados salieron del comedor uno a uno, Bella ayudó a recoger los platos y se mantuvo en silencio. Alice, nerviosamente limpiando los tenedores de plata con un trapo, lanzó una mirada a Bella. «Bueno, la nueva señora, ¿estás cansada? Tal vez deberíamos preparar una sala de descanso personal para ti en la casa de huéspedes ahora que Vito te ha consentido tanto frente a todos». Una fuerte envidia se filtró en cada palabra. «O tal vez le lanzaste un hechizo», intervino Cálida, observando a Bella de arriba a abajo. «No se me ocurre otra explicación. Vito generalmente se interesa por chicas bonitas y llamativas, y aquí tenemos a esta, sencilla. Debe ser brujería». Alice resopló ruidosamente. «Definitivamente embrujada. Quiere escapar de su pobreza». Oh, si los reporteros pudieran vernos, sirvienta sencilla con unos pocos centavos en su salario embrujó al heredero del imperio Narváez y se convirtió en su prometida. Siseó, como si escupiera veneno amargo. «No digas eso», dijo Bella en voz baja, apretando los puños. Su voz temblaba. «Claro, por supuesto. ¿Y de dónde sacas el valor? ¿También hiciste un hechizo?». Siempre la tímida Bella, temblorosa, de repente la reina de la noche. ¿Crees que porque Vito te besó frente a los invitados, ahora eres intocable? Basta. Su amor se desvanece rápidamente, querida. Cálida, dejando una pila de platos, dio un paso más cerca. Es cierto, Vito es conocido por aburrirse rápidamente. Y luego, como sabes, tira a la gente como guantes viejos. Así que ten cuidado, porque tu magia podría agotarse. Yo. Tragó saliva, recuperando el aliento, no tengo que explicarme a ti. Y honestamente, no me importa lo que pienses. Alice levantó una ceja con desdén. Mira, nuestra Cenicienta se ha vuelto audaz. ¿Te has vuelto más lista, o solo estás pretendiendo? Bueno, ten por seguro que disfrutaré verte caer de nuevo a tu cubículo de sirvienta cuando Vito pierda el interés. Sin decir una palabra más, Bella maniobró entre Alice y Cálida, tratando de escapar de la atmósfera asfixiante. Al día siguiente, Carlos estaba conversando con una de las sirvientas, Alice. Ella, como siempre, estaba complacida con la oportunidad de participar en el plan. En su breve conversación, que tuvo lugar lejos de oídos curiosos, en una de las habitaciones vacías, Carlos le expuso su plan a Alice. Necesitaban comprometer a Bella plantando documentos robados del cajón de su padre en su habitación. Podían ser acciones de la empresa o contratos importantes, básicamente, cualquier cosa cuya desaparición causara un escándalo enorme. Lo principal es plantarlos en su habitación, para que cuando hagamos el registro, los encontremos allí, dijo Carlos, mirando a Alice con una mirada intensa. Entonces, papá no tendrá más opción que echarla y cancelar esos ridículos planes de boda. Alice sonrió astutamente. Está bien, lo haré. Pero, ¿qué obtengo a cambio? Te garantizo que no te vas a arrepentir, respondió Carlos, confiado en que Alice, que desde hacía tiempo no soportaba a Bella, cumpliría con sus órdenes con entusiasmo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Esperando el momento adecuado, él, junto con Vito y su padre, se fueron por mediodía a inspeccionar una de las sucursales de la empresa. Durante ese tiempo, Alice se coló en la oficina de su padre y abrió el cajón de seguridad.
Carlos había hecho una copia secreta de la llave del cajón de seguridad con anticipación y se la entregó a Alice. La sirvienta sacó una carpeta de papeles del cajón y la trasladó a la casa de sirvientes. En la habitación de Bella, metió los documentos en el fondo de una pila de sábanas en el cajón. Bella estaba ocupada limpiando la cocina en ese momento. Unas horas más tarde, la familia regresó. Su padre entró en la oficina y vio el cajón de seguridad ligeramente abierto. Miró dentro y notó las acciones desaparecidas. ¿Qué?, susurró, presionando su mano contra su pecho, tratando de calmarse. Pero en pocos momentos, gritó, «Carlos. Vito. Entren aquí». Un minuto después, ambos hermanos entraron en la oficina. Carlos frunció el ceño, pretendiendo estar sorprendido. «¿Qué pasó, papá?» «Robo». «Eso es lo que pasó», gritó su padre, pasando la mano por la estantería vacía del cajón. «Las acciones han desaparecido. Y el cajón quedó abierto. Alguien parece haber estado apresuradamente descuidado». Vito se acercó, frunciendo el ceño. «¿Estás seguro de que no cometiste un error? Tal vez las moviste tú mismo. ¿Cuándo fue la última vez que las dejamos?» «No, recuerdo claramente que revisé estos papeles antes de nuestro viaje. Todo estaba en su lugar. Alguien entró en mi oficina y los robó». Miró a sus hijos con una expresión llena de desconfianza y rabia apenas contenida. Carlos, mordiéndose el labio, negó con la cabeza. «Necesitamos actuar de inmediato. Papá, déjame registrar la casa. Estoy seguro de que el ladrón es uno de los sirvientes». «Pero, ¿por qué estás tan seguro de que es uno de los sirvientes?», respondió Vito, con su voz cargada de genuina herida. «Cualquiera podría haberlo tomado». «¿Cualquiera?». Carlos lo interrumpió con falsa indignación. «¿Estás tratando de decir que nosotros mismos tomamos los papeles? Eso es ridículo. Y otras personas no podrían haberse colado. Tenemos cámaras por todo el perímetro. Eso significa que hay una rata dentro». Después de pensar un momento, su padre negó con la cabeza, irritado. «Está bien. Reúnan a todo el personal. Revisaremos sus habitaciones personalmente». Lo dijo lo suficientemente fuerte como para que se escucharan pasos apresurados fuera de la puerta. En pocos minutos, todo el personal, incluida Bella, se había reunido en el pasillo. «Faltan documentos importantes de mi cajón de seguridad», gritó su padre. «Les sugiero que confiesen ahora. De lo contrario, registraremos cada habitación». Varios sirvientes susurraron entre sí. «Parece que nadie va a confesar», dijo Carlos fríamente. «Vito, ayúdame. Comencemos con el ala trasera, donde están las habitaciones de las sirvientas». Y así comenzó el registro. Primero, revisaron la habitación de Cálida, luego la del cocinero, pero no encontraron nada. Mientras tanto, Alice esperaba nerviosa que llegara el turno de Bella. Finalmente, se abrió la puerta de la habitación de Bella. Carlos levantó la mano. «Revisemos el armario, los cajones, todo. Bella, por favor, hazte a un lado para no estar en el camino». Vito se quedó detrás, frunciendo el ceño hacia su hermano, mientras su padre permanecía en el pasillo, apoyado cansadamente en su bastón. Comenzó la búsqueda. Primero, Carlos registró meticulosamente la estantería superior, donde se guardaban las toallas dobladas. Luego revisó debajo de la cama. Alice, que había entrado detrás de ellos, caminaba a lo largo de las paredes, haciendo el papel de ayudante en la búsqueda. Carlos estaba a punto de encontrar los documentos. Sin embargo, por más que Carlos hurgó entre las sábanas o revisó cada centímetro de la alfombra, no encontró nada que se pareciera a los papeles desaparecidos. Sus ojos entrecerrados lanzaban rápidas miradas hacia Bella, pero ella parecía igual de tensa y confundida, sin entender por qué no se había encontrado nada. Finalmente, Carlos se secó una mota de polvo invisible en el borde de la cama y, con frustración, se enderezó. Su padre,
apoyado en su bastón, observaba pacientemente desde el pasillo, y Vito se quedó ligeramente a un lado, con los brazos cruzados sobre el pecho. La habitación estaba llena de un pesado silencio, ni una carpeta robada, ni rastro de los documentos desaparecidos. Parece que aquí está vacío, dijo Vito, escaneando la habitación con una mirada fría. Continuemos la búsqueda en las otras habitaciones. A continuación fue la habitación de Alice. Comencemos, dijo Carlos, con la voz afilada. Alice, pretendiendo ser despreocupada pero con ansiedad en su corazón, dijo, adelante, miren. Yo no soy culpable de nada. Su voz la traicionó, temblando ligeramente. Carlos, con un aire de dueño de la situación, abrió de golpe su armario y comenzó a hurgar entre las estanterías de sábanas. Vito inspeccionó la mesa de noche, mientras el señor Narváez, luchando por mantenerse apoyado en la pared, observaba cada movimiento, respirando pesadamente por la tensión y el agotamiento. Parece que no hay nada, sonrió Carlos, cerrando la puerta del armario. Espera, ¿qué es este montón?, de repente habló el cocinero, señalando un baúl ligeramente desplazado contra la pared. Alice se estremeció involuntariamente. Inmediatamente, Vito movió el baúl hacia la luz y lo abrió. Bajo los pliegues de una manta cálida, apareció una carpeta familiar, ordenada, con el logo de la empresa Narváez en la portada. Alice palideció. Apretó los labios, como si intentara pensar en una salida. Espera. Comenzó Carlos, pero Vito ya había agarrado la carpeta, hojeando rápidamente algunas páginas y reconociendo los papeles desaparecidos. Aquí están, murmuró, dirigiendo su mirada de su padre a Alice. El señor Narváez observó los papeles, confirmando que efectivamente eran sus acciones. Atónito, volvió su mirada pesada hacia la sirvienta. Alice, ¿cómo pudiste? Alice levantó las manos impotentemente. Yo. Esto, no entienden, no robé. Simplemente terminó aquí por accidente. Tal vez alguien lo plantó. Detrás de ella, el personal permaneció en silencio. Su padre sacudió la cabeza, apenas ocultando su decepción. Alice, pensé que eras leal a nuestra familia. Alice, nerviosa, agarró la carpeta, tratando de quitarla, pero Vito la sujetó por la muñeca, impidiéndole que tomara el documento. Su padre suspiró profundamente. Alice, haz las maletas y vete inmediatamente. No tienes cabida en mi casa. No llamaré a la policía, aunque tal esquema fácilmente podría enviarte a la cárcel. Un pesado silencio cayó sobre la habitación, los sirvientes contuvieron la respiración. El rostro de Alice se retorció de desesperación y rabia. Lanzó una mirada llena de veneno a Bella, que permanecía calmada junto a la pared. Vito, levantando una ceja, ya la guiaba por el codo, entregando la carpeta a su padre. Fuera. Ahora. Carlos luchaba por ocultar su decepción. Claramente, el plan había salido mal. Su padre le lanzó a Carlos una mirada desaprobadora. ¿Por qué registraste la habitación de Bella con tanto celo? ¿De dónde vino esta obsesión, hijo? Veo que estabas buscando una forma de acusarla. Carlos trató de explicar, pero su padre lo despidió con un gesto, diciendo que ya estaba cansado de las sospechas y que solo quería paz. Mientras tanto, Vito sonrió triunfante, poniendo su brazo sobre los hombros de Bella. ¿Ves? Todo está bien, no tengas miedo. Cuando Alice ya estaba casi fuera de los portones de la mansión con su maleta, Carlos la alcanzó y la agarró del antebrazo. ¿Qué demonios? Lo arruinaste todo. ¿Cómo iba a saber que ella era más lista que yo? Cuando terminé el trabajo, me fui a la lavandería, y debe haber sido cuando ella movió los documentos a mi habitación, una risa nerviosa salió de su pecho. ¿Cómo más podrían haber terminado allí? Entonces, Bella encontró los documentos por su cuenta y los plantó en ti. ¿Cómo si no? Claramente no es la tonta tímida que finge ser, siseó Alice. Ahora me quedo sin trabajo y sin un solo centavo.
Recibirás la compensación que acordamos, no te quedarás con las manos vacías. Pero necesito más pruebas sobre Bella. Estoy seguro de que está escondiendo algo. Hay algo raro en ella. Si sabes algo, dímelo. Alice miró nerviosamente alrededor y siseó, mirando a Carlos a los ojos. Está bien. Te lo diré, esto será un poco de venganza por hacerme despedir. Si ella está escondiendo algo, es su verdadero apellido. ¿Sabes quién es realmente? Su apellido no es Martel, es Montoya. Montoya. Carlos frunció el ceño. ¿Cómo estás tan segura? Absolutamente segura, respondió Alice amargamente. Accidentalmente me topé con su certificado de nacimiento cuando estaba rebuscando en su habitación, plantando los papeles. El nombre y apellido, Bella Montoya. Carlos levantó una ceja. Montoya, ese nombre no dejaba de rondar en su mente. Lo recordaba claramente desde el día en que su padre cayó por las escaleras. Pasó el tiempo y la salud del señor Narváez siguió deteriorándose, comenzó a experimentar episodios más frecuentes de entumecimiento, calambres severos y dolor. Los médicos que había invitado a la mansión sospechaban de una enfermedad neuromuscular con complicaciones, pero no podían ofrecer predicciones definitivas. El señor Narváez estaba preocupado, necesitaba decidir urgentemente cuál de sus hijos tomaría las riendas de la empresa. Vito, siguiendo su plan de comportamiento ejemplar, pasaba mucho tiempo con su padre, ayudando con su tratamiento, acompañándolo a los médicos e incluso organizando pequeños eventos benéficos en nombre de la empresa para mejorar la imagen pública de la familia. Su padre se conmovió por los esfuerzos de su hijo menor y admitió que estaba orgulloso de él. Bella tampoco se quedó al margen, a solicitud de Vito, se encargó del cuidado del señor Narváez, dándole masajes, ayudando con sus medicamentos y manteniendo un control sobre su horario de inyecciones. El anciano se encariñaba cada vez más con ella. ¡Qué chica tan modesta y cariñosa!, pensaba él. Mientras tanto, Vito, a solas con su prometida, sonreía con satisfacción. Estás interpretando el papel a la perfección, querida. Pronto, papá estará completamente convencido de que eres tan amable y sensible. Y yo me convertiré en el heredero. Luego, una vez que todo se transfiera, nos separaremos, tú obtendrás el dinero, y tal vez te hagas una liposucción y encuentres un buen esposo. En cuanto a Carlos, seguía luchando en los negocios, pero carecía tanto de talento como de flexibilidad, todo le parecía forzado y los resultados eran mínimos. Cada movimiento exitoso de Vito lo hería más. En su día libre, Bella salió de la mansión. Carlos se metió en su coche y la siguió. Media hora después, vio cómo el taxi se detenía frente a un edificio gris con un cartel que decía, Hospital Psiquiátrico número 3. Carlos se alertó. Aparcó a una distancia, esperó a que ella entrara y luego la siguió. Cuando Carlos entró en el vestíbulo, Bella ya estaba en la recepción. Escuchó cómo mencionaba que iba a visitar a alguien llamado Isabel Montoya, y mientras Bella, acompañada por una enfermera, se dirigía hacia las escaleras y desaparecía de su vista, se acercó rápidamente al mostrador de recepción. Buenas tardes, exhaló, pretendiendo estar apurado. Vaya, parece que llego un poco tarde. Mi hermana ya ha subido. Estoy visitando a Isabel Montoya, soy su sobrino. La recepcionista se ajustó las gafas y miró a Carlos. Entonces, apúrese al tercer piso, habitación 317. Su hermana y la enfermera acaban de subir allí. Carlos subió rápidamente las escaleras. La puerta de la habitación 317 acababa de cerrarse. Se acercó a la puerta y, a través de la pequeña ventana, observó lo que sucedía dentro de la habitación. Bella estaba hablando con una mujer de unos 50 años que yacía en la cama, pero no respondía, su mirada estaba fija en el techo, como si no hubiera oído a nadie a su alrededor. De repente, la puerta se abrió de golpe y Carlos se apartó rápidamente para que Bella no lo viera. Una enfermera, la misma que había acompañado a Bella, salió.
Al ver a Carlos, levantó una ceja en una silenciosa pregunta. Yo, soy el sobrino de Isabel, dijo Carlos en voz baja. Decidí dejar a mi prima a solas con su madre. ¿Podría decirme, hay algún signo de mejoría? La enfermera suspiró pesadamente. El estado sigue siendo gravemente crítico. La paciente no responde a estímulos externos. El diagnóstico es grave. El apoyo familiar es muy importante. Pero me temo que no hay esperanza de progreso. No ha habido mejorías en 15 años. He venido de lejos, nunca la había visto así. La recuerdo de la infancia, era completamente diferente. Su prima está bien. La visita casi todos los fines de semana. Pocos son como ella. ¿Nadie más la ha visitado todo este tiempo? Que yo sepa, su prima es la única que ha visitado esta habitación. Cuando la enfermera se fue, Carlos volvió a asomarse por la ventana. Bella estaba sentada tranquilamente en una silla, mientras Isabel seguía tendida inmóvil, mirando al techo con una mirada vidriosa. No había vida ni muerte en sus ojos. Carlos se sintió incómodo y regresó a su coche, conduciendo de vuelta. Al día siguiente, mientras todos los sirvientes trabajaban, Carlos se coló en la casa de las sirvientas. La habitación de Bella estaba cerrada con llave. Carlos examinó la ventana, estaba cerrada, pero no muy segura. Trepando a un pequeño macizo de flores, empujó suavemente el marco y cedió. ¡Qué suerte!, sonrió mientras se deslizaba dentro. Su corazón se apretó. Sentía como si estuviera cometiendo un delito, una entrada forzada, una invasión en el espacio de otra persona. Pero su desdén por Bella y Vito era más fuerte que su conciencia. Se acercó al armario y comenzó a hurgar entre la ropa cuidadosamente doblada, blusas claras, pantalones oscuros, una pila de camisetas. Nada sospechoso. Los cajones inferiores con papeles tampoco dieron resultados, recibos, cuadernos viejos, algunas cartas sin dirección de remitente, pero ningún rastro del documento que buscaba. Buscando un compartimiento oculto dentro del armario, Carlos golpeó las paredes. Pasó la mano por las esquinas y bordes internos de las estanterías, intentando encontrar una rendija o grieta. Tocó la pared trasera del armario, y de nuevo, nada, no encontró nada. Carlos inspeccionó todos los muebles modestos de la habitación de Bella, cada vez más decepcionado. Estaba vacía. Carlos comenzó a dudar, ¿había mentido Alice? Pero su tono mordaz no le dejaba la mente, estaba demasiado confiada para estar mintiendo. Volvió a escanear la habitación. Sentía que había revisado todo, pero su mirada se detuvo en la cama. Primero la inspeccionó de lado, buscando grietas en la tapicería, luego levantó la manta, nada fuera de lo común. Entonces se le ocurrió revisar debajo del colchón, y si algo estaba adherido o cosido en él. Se agachó, levantó el borde del colchón y vio algo como un bolsillo oculto debajo. Mirando de cerca, cuidadosamente tocó el lateral y encontró una cremallera oculta. Su corazón comenzó a latir más rápido. Con cuidado, desabrochó la cremallera y sacó un diario manuscrito, y debajo de él, un certificado de nacimiento y una vieja foto familiar. «Vaya, vaya», murmuró Carlos en voz baja, examinando cuidadosamente lo que había encontrado. Bella Montoya. Abrió el diario, las entradas comenzaban con descripciones del orfanato. Líneas duras, a veces ingenuamente confiadas, sobre cómo Bella era molestada y humillada, cómo se sentaba sola, cómo la regañaban las cuidadoras por cada pequeño error. Luego vino un capítulo sobre los padres adoptivos Martel, que la acogieron solo para el duro trabajo en su granja. Bella recordaba cómo sus mañanas con los padres adoptivos comenzaban antes del amanecer, en la oscuridad, se apresuraba a alimentar a los pájaros, tosiendo por el polvo, luego luchaba para levantar la pesada horca, arrastrando el heno maloliente. Su madre adoptiva decía que le estaba enseñando a manejar un hogar, pero en realidad, Bella estaba cargando el peso de la granja de otra persona.
A la hora del almuerzo, sus manos temblaban de fatiga y el estricto padre exigía que ordeñara las vacas sin un solo error. Por la tarde, cuando los otros niños descansaban, ella se encargaba de la limpieza del granero, y solo la luna veía cómo la chica, con las piernas cansadas, se dirigía a su pequeña habitación. Bella se tumbaba en el colchón duro, pensando en cómo escaparía de esa prisión. Una noche, mientras la lluvia de otoño golpeaba contra el viejo techo de chapa, se dio cuenta de que no podía seguir así. Empacando solo lo esencial, algo de ropa y el dinero que había logrado esconder de su madre adoptiva, Bella decidió escapar. El viento le golpeaba la cara mientras saltaba la baja valla detrás de la granja. Solo la luna iluminaba su camino y cada susurro le apretaba el corazón de miedo. Pero el pensamiento de verse obligada a trabajar nuevamente en el corral al día siguiente, como una máquina sin alma, le dio valor. Caminó por el camino rural, resbalando en el barro con sus viejos zapatos, rezando para que nadie notara su desaparición al menos hasta el amanecer. Las siguientes entradas en el diario describían el largo y agotador viaje hacia la libertad. Sin un techo sobre su cabeza y sin apoyo, Bella tuvo que valerse por sí misma. Al principio, temblando de hambre y frío, deambulaba por los pueblos cercanos, intentando encontrar trabajo. Cada vez que conseguía, aunque fuera el trabajo más pequeño, limpiar graneros, barrer patios, cuidar niños, Bella tomaba cualquier trabajo que pudiera encontrar, solo para comprar comida y dormir en un lugar cálido. Vivía con el miedo constante de que los Martel la reportaran como desaparecida y la policía comenzara a buscarla. Así que, cada vez que la gente en los pueblos empezaba a preguntar por ella, Bella desaparecía en las sombras de la noche, moviéndose hacia lugares donde nadie la conociera. Tenía que cambiar de lugar casi todos los meses, a veces trabajando en una cafetería de bajo nivel lavando platos y fregando pisos, otras veces como asistente de una pareja de ancianos que hacían que Bella aspirara sus habitaciones y puliera sus muebles a cambio de comida y un rincón en su ático. Sin embargo, incluso en los días más amargos, las entradas del diario rescataban recuerdos de sus verdaderos padres. En su infancia, cada mañana estaba calentada por el olor de los panqueques de su madre y las bromas de su padre. La familia se reunía alrededor de la gran mesa y las risas resonaban sobre las alegrías simples, un paseo por el parque, volar una cometa, leer cuentos antes de dormir. Su padre la levantaba en el aire, lanzándola hacia arriba para hacerla reír, mientras su madre la envolvía en una manta suave cuando la noche comenzaba a enfriarse. Parecía que nada podría romper su felicidad. Mientras Carlos hojeaba las páginas gastadas, de repente notó que la esquina de una vieja fotografía asomaba debajo de una de ellas. Vio una foto de una Bella muy joven, sujetando las manos de sus padres. Parecía que el mundo entero brillaba en sus sonrisas. En el reverso de la foto, con una escritura infantil desigual, estaba escrito, mamá, papá y yo. Luego, había frases sobre un juicio, sobre una empresa que arruinó y calumnió a mi padre, sobre un juez corrupto y pruebas falsas. Su madre, tratando de demostrar la inocencia de su padre y limpiar su nombre, se unió a un periodista conocido, pero pronto terminó en un hospital psiquiátrico. Después de eso, la quiebra, la muerte del padre de Bella y el orfanato para la pequeña. Un ruido en el pasillo hizo que Carlos se quedara congelado. Rápidamente puso todo en su lugar y salió sigilosamente por la ventana. Su corazón latía con fuerza y su mente corría a 1000 por hora. Sin embargo, tan pronto como Carlos entró en el espacioso pasillo de la casa principal, se alertó de inmediato por el bullicio inusual. La gente corría de un lado a otro, se gritaban órdenes cortas y alguien en las esquinas susurraba, mirando a su alrededor con nerviosismo. ¿Qué está pasando?, preguntó Carlos, deteniendo a uno de los sirvientes que pasaba prácticamente flotando. Sospecha de fuga de gas, respondió el sirviente en voz baja, mirando a su alrededor nerviosamente. Hubo problemas ayer y hoy de repente hay un olor. Todos están corriendo intentando averiguar qué sucede. El corazón de Carlos se hundió con una sensación inquietante. Una furgoneta discreta con el logotipo de una empresa de gas entró en el patio.
Un hombre de unos 40 años, con una mirada pensativa y vestido con un overol de trabajo, salió. Pero si se observaba de cerca, había algo extraño en sus movimientos y expresión. Inmediatamente, la casa se llenó de actividad. El padre, Vito y varios sirvientes fueron a acompañar al inspector por la sala de calderas, las áreas técnicas, revisando tuberías y válvulas. El trabajo se alargó. Un poco después, Carlos notó que Bella no estaba entre los que corrían por el piso de abajo. Subió rápidamente la escalera vacía hacia la oficina y el archivo de su padre. En el pasillo fuera de la oficina, se encontró con Bella. Carlos, de repente, se cruzó en su camino y la agarró de la muñeca. ¿Qué haces aquí? Yo, solo estaba trabajando, jadeó ella. Carlos entrecerró los ojos. Dime, ¿tomaste algo del archivo? ¿Qué estabas buscando? Tus padres nos demandaron una vez, ¿verdad? Suéltame. No me toques. No robé nada, dio un paso atrás. Estás mintiendo, la agarró de las muñecas, mirándola fijamente a la cara. ¿Dónde escondiste lo que robaste? Bajo tu vestido, Bella estalló en lágrimas. Si los documentos están realmente contigo, los revisaré ahora mismo. Carlos extendió la mano hacia el dobladillo de su vestido, listo para registrarla, pero en ese momento, Vito irrumpió. Su mirada ansiosa osciló entre el rostro de su hermano y la bella llorosa. ¿Qué está pasando aquí?, casi gritó, interponiéndose entre Carlos y la chica. Ella no es quien dice ser, siseó Carlos, aún sujetando los brazos de Bella. Robó algo de la oficina de papá. Estás tratando de difamarla de nuevo, Vito le espetó, empujando a su hermano. Tu envidia te tiene inquieto, ¿verdad? Cálmate ya. Carlos apretó los puños. Le contaré a papá sobre esto, siseó. Entonces tu matrimonio se acaba y no conseguirás la empresa. Sin esperar respuesta, Carlos salió furioso por el pasillo y casi corrió por las escaleras hacia la oficina de su padre. Pero antes de llegar a la puerta, otra sirvienta salió corriendo a su encuentro, pálida, temblando, con los ojos muy abiertos llenos de miedo. ¿Qué ha pasado? Carlos retrocedió, sorprendido por su apariencia. Tu padre está teniendo un fuerte ataque, susurró ella, luchando por recuperar el aliento. Está en malas condiciones, necesitamos llamar a un médico. El pánico llenó el pasillo, el señor Narváez estaba en el suelo convulsionando, su rostro empapado en sudor. El cocinero, el mayordomo y otros sirvientes se habían reunido, algunos intentando darle una pastilla, pero la convulsión era demasiado intensa. El inspector ya había llamado a una ambulancia, sosteniendo el teléfono. El anciano temblaba y su habla se reducía a respiraciones sibilantes. Cuando llegó la ambulancia y se lo llevaron en una camilla, el silencio cayó sobre la casa. El padre fue llevado al hospital, los médicos dijeron que su estado era grave pero estable. Necesitaba descanso, medicación y cuidados. Los médicos advirtieron estrictamente que no debía experimentar ningún tipo de estrés. Mientras tanto, Carlos no encontraba paz. Vito continuó preparando la boda con entusiasmo. Después de la boda, planeaba visitar a su padre como recién casados. La prensa y las redes sociales estaban interesadas, el matrimonio del heredero de una vasta fortuna con una simple sirvienta era un escándalo sensacional, exótico. Vito jugó hábilmente con la historia, esperando atraer aún más atención y simpatía de los demás. Carlos observaba todo esto con una expresión sombría. Una noche, decidió buscar más información. Escribió el apellido Montoya en la barra de búsqueda. Después de 20 minutos de búsqueda, encontró algo en un sitio web de archivos. Se trataba de un caso muy mediático, la empresa de su padre había demandado a un competidor, la empresa Montoya. El tribunal finalmente dictó una sentencia de culpabilidad contra Montoya, quien pronto quebró, muriendo trágicamente algún tiempo después. Pero el descubrimiento más significativo fue otro artículo. El autor de la pieza era Eduardo Forero.
Decía que todo el caso contra Montoya había sido fabricado y que los jueces fueron sobornados. El artículo se basaba principalmente en las palabras de la viuda de Montoya y carecía de pruebas sólidas. Después de terminar la lectura, Carlos escribió el nombre del periodista, Eduardo Forero, en la barra de búsqueda. Todo el rompecabezas encajó en su mente cuando vio varias fotos. En una de las imágenes, aunque de mala calidad, reconoció claramente al hombre que había aparecido en la finca disfrazado como el inspector de gas. Cerró de golpe el portátil y se reclinó en su silla. Carlos entendió claramente que necesitaba informarle a su padre lo antes posible. Al día siguiente, fue al hospital temprano en la mañana y le pidió al administrador que lo llevara a la habitación de su padre, explicando que tenía noticias muy importantes para él. Sin embargo, la recepcionista le informó que el paciente estaba en estado crítico y se le prohibía estrictamente experimentar cualquier tipo de estrés emocional en ese momento. Carlos no tuvo más opción que posponer la conversación para más tarde. Finalmente llegó el día. En la mansión, decenas de invitados se reunieron para la celebración. Vito brillaba con su traje formal, irradiando autosuficiencia, mientras Bella, vestida con un modesto pero elegante vestido blanco, estaba a su lado, luciendo calmada y distante. La boda fue organizada con una grandeza que reflejaba el estatus y las ambiciones de la familia de Vito. El espacioso salón estaba adornado con altos arreglos florales, y los camareros, con camisas blancas impecables y pajaritas, se movían entre las mesas. Muchos de los invitados, socios comerciales de su padre, conocidos de toda la vida y personalidades de los medios, felicitaron a los recién casados y brindaron. La pareja recién casada fue el centro de atención. Vito sostenía a Bella del brazo, sonriendo mientras los fotógrafos tomaban fotos. Las páginas de Sociedad no se cansaban de la unión del príncipe y la Cenicienta. Los invitados, sentados en las mesas elegantemente dispuestas, discutían con entusiasmo la situación. Algunos se alegraban por los enamorados y admiraban a Vito, mientras que otros sonreían con desprecio, pensando que todo era para la foto. El propio Vito ofrecía breves comentarios sobre su amor y felicidad sin límites. Carlos estaba sentado en la mesa más lejana. Hacía un esfuerzo consciente por evitar conversaciones y brindis sociales. Fruncía el ceño con frecuencia, mirando en dirección a Vito. En medio de la celebración, las puertas de entrada se abrieron de repente y su padre entró en una silla de ruedas. Su chofer personal empujaba la silla, y una mujer de unos 40 años que llevaba una carpeta caminaba a su lado. El anciano parecía notablemente debilitado, con su brazo izquierdo colgando flácidamente y su pierna izquierda inmóvil. Un murmullo recorrió el salón: «Oh, está aquí». ¡Qué coraje, considerando su condición! Vito, al ver a su padre, sonrió con alegría, corrió hacia la silla de ruedas y lo abrazó por los hombros. «Padre, me alegra mucho que hayas venido, pero ¿por qué arriesgarte tanto? Podrías haber quedado en tu habitación». Se detuvo, recuperando el aliento. «Quiero». Se detuvo de nuevo, tomando aire. «Quiero, en este día tan especial, darle personalmente un regalo a mi querido hijo». Carlos, palideciendo, corrió hacia la silla de ruedas. «Padre, necesito hablar contigo, a solas». «Ahora mismo». Carlos prácticamente se aferró al reposabrazos de la silla de ruedas. «No interrumpas», su padre hizo una mueca. Más tarde. El anciano tomó el micrófono del anfitrión, quien le hizo una señal al DJ para que bajara la música. Un silencio cayó sobre la sala. El señor Narváez carraspeó. «Queridos invitados, hoy, su voz era tensa pero clara, no es solo la boda de mi hijo. Marca una nueva fase en el negocio familiar. Quiero marcar este día con una decisión especial y dar un regalo». La mujer que había llegado con él le entregó un documento. La mujer se acercó a los recién casados y mostró brevemente el documento a Vito. «Contrato de donación», leyó Vito. La notaria pasó su dedo por las líneas. La empresa se transfiere a la propiedad y el control. Vito casi saltó de emoción.
Luego, la notaria se dirigió a su padre y el anciano, con su temblorosa mano derecha, firmó el documento. Debido a mi salud, ya no puedo gestionar la empresa. A partir de hoy, el propietario de la empresa es Vito, dijo el señor Narváez. El anciano habló lentamente, apenas encontrando fuerzas, pero se mantuvo firme. A partir de ahora, todas las decisiones corresponden a Vito. Estoy seguro de que él preservará nuestro negocio y lo llevará a nuevos logros. Estallaron aplausos y algunos invitados gritaron felicitaciones. El mundo pareció desmoronarse bajo los pies de Carlos. Vito, mirando triunfante la sala, estaba a punto de decir algo cuando, de repente, una voz aguda cortó a través de la multitud. «Atención, por favor». Era la voz del periodista Eduardo Forero, que irrumpió en el salón acompañado de 2 camarógrafos. «Pido disculpas por la interrupción, pero hoy estamos hablando de justicia». Los invitados se quedaron en silencio, confundidos. Algunos se echaron atrás, otros miraban con curiosidad. Carlos se quedó helado al ver al reportero familiar, mientras Vito gritaba. «¿Qué es este espectáculo? Este no es un lugar para reporteros. Seguridad, escólenlos fuera». «Es hora de que la verdad salga a la luz», declaró Eduardo, con voz firme. «Así que estamos transmitiendo en vivo. Y les contaremos toda la verdad sobre la familia Narváez». La sala se quedó en shock. Los invitados se miraron entre sí, sin saber qué pensar. El señor Narváez palideció, luchando por levantarse en su silla de ruedas, pero su lado izquierdo apenas se movía. Vito corrió hacia Eduardo, pero los camarógrafos y los invitados que se reunieron rápidamente lo rodearon para protegerlo. «Por favor, silencio», intervino Bella, tomando aire profundamente y agarrando el micrófono. Sus labios temblaban. «¿Quieren saber quién soy? Mi nombre es Bella Montoya. Sí, soy una simple sirvienta a quien el rico heredero decidió casarse. Pero no soy solo una chica cualquiera de la calle. Soy la hija del hombre a quien su padre», miró a Vito y Carlos, luego se detuvo en el señor Narváez sentado en su silla de ruedas, llevó a la completa destrucción. Hizo una pausa, cerrando los ojos por un momento. Reuniendo fuerzas, continuó hablando. «Narváez no quería enfrentarse abiertamente con mi padre, ya que eso dañaría su propia reputación. Así que, en secreto, a través de empresas de terceros, comenzó a comprar pequeñas acciones de la empresa. Cuando acumuló lo suficiente, los accionistas empezaron a hacer demandas irracionales. La gente de Narváez plantó documentos alegando una contabilidad indebida. Comenzaron las investigaciones y los posibles inversionistas y bancos se negaron a trabajar con Montoya, creyendo que su empresa no era confiable. Narváez ordenó informes en la televisión presentando a Montoya como un empresario turbio, un estafador que engañó a los inversionistas. Narváez intimidó a nuestra familia, pero mi padre siguió con su negocio. Después de llevar la empresa de Montoya a la ruina, Narváez ofreció comprar todos sus activos por un precio ridículo. Mi padre creía en la justicia, creía que el tribunal resolvería la trampa. Pero el juez fue sobornado, las pruebas fueron falsificadas. Al final, mi padre perdió todas las demandas, su reputación fue destruida. No pudo soportarlo y murió. La voz de Bella vaciló, pero sacudió la cabeza y se recompuso. Mi madre trató de obtener justicia, escribiendo quejas y artículos con Eduardo. Le suplicó al señor Narváez que se detuviera, que no destruyera nuestras vidas. Mi madre recibió llamadas anónimas, la seguían y la amenazaban. Eventualmente, la gente de Narváez la declaró loca, médicos sobornados la enviaron a la clínica, alegando que sufría de paranoia y mostraba agresividad, un peligro para los demás. Su voz se quebró, pero se mantuvo firme. Tenía solo 9 años cuando perdí a mis 2 padres. Me quedé sola en el orfanato. Los invitados quedaron boquiabiertos, cada persona en la sala escuchaba a Bella con la boca abierta. Bella continuó. Después de que me adoptaron y me escapé de mi familia adoptiva,
encontré trabajo como sirvienta en la casa de los Narváez. Fue mi única oportunidad para encontrar alguna prueba de cómo mi padre fue incriminado, cómo se compraron jueces y expertos, cómo se falsificaron documentos. Y encontré los papeles que necesitaba, sus labios temblaban y sus ojos se entrecerraron con tensión. La sala estaba en silencio, llena de ansiedad, mientras Bella continuaba. Así que hoy, en este día de boda, quiero decir, mi padre murió, mi madre está en un hospital psiquiátrico, y todo es culpa de señor Narváez. El rostro de señor Narváez se endureció. Estás mintiendo. Te lo inventaste todo. Bella, sujetando el micrófono, respiró profundamente y continuó hablando. Un día, cuando estaba limpiando tu habitación, comenzó en voz baja, me encontré con un pequeño cuaderno de cuero. Estaba debajo de una pila de papeles viejos. Al principio no vi nada notable, mayormente había notas sobre medicamentos, visitas al médico y niveles de azúcar en sangre. Pero luego, noté un extraño grabado en una de las últimas páginas. Era como si una hoja de papel con números escritos encima hubiera sido colocada sobre la página y luego se hubiera arrancado, dejando solo una impresión. Un silencio intenso llenó la sala. Bella respiró hondo, luego señaló hacia Eduardo, que sostenía una carpeta de documentos. Sostuve la página bajo la luz de la farola para iluminarla. Pude distinguir un conjunto de números. Revisé la cerradura del archivo y se abrió. Mientras Eduardo te distraía con la fuga de gas, me colé en el archivo y encontré los documentos. Con estas palabras, Bella se dirigió a la mesa donde Eduardo ya había colocado la carpeta con los papeles. Hizo un gesto al camarógrafo y la cámara hizo un zoom. Todos los presentes pudieron ver una gran pila de materiales. Bella levantó varias hojas y las sostuvo más alto para que las personas en la sala y las cámaras pudieran capturarlas. Aquí están todas las pruebas. Escaneó la sala. Los invitados estaban en shock. El aire se sentía denso de tensión. Todas las copias de estos documentos ya han sido enviadas a las autoridades correspondientes. Vito saltó de su asiento, agarró a Bella por la manga de su vestido y la desgarró. La rabia nubló sus ojos mientras gritaba a través de la sala. «Me mentiste». Bella resopló, conteniendo las lágrimas. «¿No querías engañarme? Me ofreciste dinero si me casaba contigo y cuidaba a tu padre». Algunos invitados grababan todo con sus teléfonos, otros trataban de irse para no quedar atrapados en la transmisión. El señor Narváez, que ya había perdido su compostura, reunió las pocas fuerzas que le quedaban, levantó su mano derecha, agarró el papel, el contrato de donación firmado recientemente, y lo rasgó frente a todos. Los trozos de papel desgarrados cayeron al suelo. «No», gruñó Vito, dándose cuenta de que esto era un acto de anulación. «Es hora de que pagues por tus pecados», dijo Bella, dirigiéndose al señor Narváez. «En los documentos, también encontré una carta de mi madre dirigida a ti. Ella te suplicó que dejaras en paz a nuestra familia, pero solo te importaba el dinero y destruiste nuestras vidas». En ese momento, los oficiales de policía irrumpieron en la sala. Se dirigieron hacia el señor Narváez. Pero antes de que los oficiales pudieran comenzar el proceso de arresto, el anciano comenzó a convulsionar. Comenzó a gemir de manera desesperada y a temblar, y en el silencio, el sonido era aterrador. En segundos, su cuerpo empezó a espasmarse y sus ojos se pusieron en blanco. Los invitados comenzaron a entrar en pánico, algunos pidieron una ambulancia, mientras otros trataban de aplicar primeros auxilios. Vito corrió hacia su padre, sujetándolo, gritando, «¡Papá! ¡Papá!». Carlos también se apresuró a ayudar. Los camarógrafos continuaron filmando, impactados por la escena. La ambulancia llegó rápidamente, el señor Narváez fue trasladado al hospital en estado crítico, completamente paralizado. Vito se quedó atrás. Las miradas de los invitados estaban llenas de condena o curiosidad. Vio a Bella. «Me arruinaste», siseó, estallando en un grito.
Agarró el dobladillo de su vestido, arrancando un trozo de tela. Eres solo una sirvienta. ¿Por qué? ¿Cómo te atreves? Bella, sin decir una palabra, levantó la cabeza con orgullo, ajustó la manga rasgada y salió de la sala. Los periodistas recién llegados con cámaras y luces intermitentes ya la estaban esperando. Los invitados se apresuraron a abandonar la mansión, nadie quería quedar atrapado en la cámara. Bella levantó la mano para protegerse de los destellos cegadores. Empujando literalmente a través de la línea de camarógrafos, Eduardo la condujo con confianza hacia el coche, apartando a los periodistas persistentes. Abrió la puerta, la ayudó a subir y luego se sentó al volante, arrancó el coche y se fue. Bella suspiró, cerró los ojos y sonrió débilmente, agradeciendo a Eduardo por su ayuda en este asunto. Eduardo apartó la vista de la carretera y tocó suavemente su mano. «Te lo merecías, Bella», dijo en voz baja, sintiendo cómo ella temblaba tanto por la tensión como por el profundo alivio al mismo tiempo. Un par de días después, el escándalo alcanzó su punto máximo en la prensa local y en las redes sociales. Los documentos proporcionados por Eduardo y Bella fueron verificados por expertos independientes y la amplia publicidad dejó a Narváez sin ninguna posibilidad de ocultar el asunto. Los inversionistas que habían apoyado a la familia solo ayer comenzaron a retirarse de los acuerdos. La reputación de la empresa se desplomó, las acciones cayeron y su futuro financiero se veía muy incierto. Vito perdió el apoyo de su padre y la capacidad de usar fondos ilimitados. La casa dejó de vivir en lujo, las caras descontentas de los guardias de seguridad y cocineros que no recibían su pago a tiempo empezaron a aparecer con más frecuencia en la mansión. Bella, al recibir confirmaciones oficiales, pudo hacer que se reexaminara el caso de su madre en los tribunales. Ahora, con el escándalo y los hechos descubiertos, la comisión médica reconoció que el diagnóstico había sido fabricado y la mujer había sido mantenida ilegalmente en la clínica durante años y drogada con tranquilizantes. Su madre fue dada de alta bajo la responsabilidad de Bella y Bella alquiló un apartamento modesto para cuidarla. En cuanto a la compensación ofrecida, Bella decidió no aceptar nada, no quería tomar dinero obtenido a través de medios criminales. «Tienes todo el derecho de demandar una fortuna enorme», dijo Eduardo. Caro Bella se negó. «Para mí, lo más importante es que mi madre ahora está conmigo, y sé que pronto se recuperará. Nuestro apellido ha sido rehabilitado. Eso es suficiente para mí». Después de ser dada de alta de la clínica, su madre estaba casi en un estado semiconsciente, sin entender dónde estaba ni quién estaba cerca. Pero Bella pacientemente se sentó junto a su cama, sosteniéndole la mano, repitiendo: «Mamá, soy yo, tu hija», contándole una historia tras otra de su pasado. Un día, como si despertara de un sueño, su madre comenzó a enfocar la vista en Bella y murmuró: «Querida». Bella la abrazó con fuerza y se echó a llorar. Carlos fue a la clínica a visitar a su padre. Los niños rara vez visitaban al señor Narváez en el hospital, pero era su cumpleaños, así que Carlos fue a honrar a su padre con su presencia. Carlos se sentó junto a su padre, pero el señor Narváez no mostró reacción alguna. Su mirada no tenía ni vida ni muerte. Miraba inmóvil al techo con una mirada vidriosa.